Me encontraba solo, inmenso en mi lúgubre habitación. La penumbra había sucedido al ocaso del sol. Mientras tanto, yo suprimía mi dolor intentando escribir, alumbrado únicamente por la luz de una vela. Sin embargo, los vagos recuerdos sobre la pérdida de mi amada Leonora invadían mi mente. Hacía mucho tiempo, el divino creador me la había arrebatado de mis brazos, pero el dolor causado por su muerte aún me atormentaba. En algún momento de mi vida fui un conocido escritor. Mis novelas de terror eran de la fascinación del público. Sin embargo, nunca me conformé con mis escritos. Todos parecían tener un defecto para mí. Había llegado al punto de desear más que nada en el mundo el poder escribir una novela perfecta. Sin embargo, con cada texto que escribía, mi frustración aumentaba cada vez más. Tal había sido mi obsesión con escribir una novela perfecta, que cuando Leonora cayó enferma, no le presté la atención que debía. Era muy tarde ya y su enfermedad estaba muy avanzada como para poder recuperarse. Se encontraba en la fase terminal de un padecimiento que hasta entonces era desconocido para la medicina. Finalmente, terminó sucumbiendo a los 27 años de edad. Pronto, caí en el vicio de la bebida y la droga. Quería inhibir aquel dolor de alguna forma y encontré en el licor y el opio la solución. Una noche, mientras vagabundeaba entre callejón y callejón, me encontré con un viejo amigo. Se llamaba Eduardo, pero lustroso y bien vestido. Casi siempre solía llevar un saco, una corbata y unos zapatos muy finos. Poseía una actitud que con su sola presencia podía demostrar su muy fina elegancia. Era escritor igual a mí y había logrado un rotundo éxito en los últimos años. Al verme en tan penoso estado, todo harapiento y lleno de mugre y vómito, se compadeció de mí. Me ofreció una habitación en su casa y comida. Me prometió que por la mañana iríamos a la tumba de mi esposa, ya que gracias a mis adicciones y a mi depresión, ni siquiera había ido a dejarle flores a la tumba donde sus restos descansaban. Es en este punto cuando mi pesadilla comenzó. Llegada la mañana, partimos a visitar el sepulcro de mi amada en aquel sórdido y sombrío lugar donde sus restos descansaban. Una vez identificada su lápida, Eduardo me dejó a solas para que hablara con ella. Allí, entre la maleza que crecía en torno a su tumba, logré divisar un pequeño pájaro, un cuervo que tenía un ala rota. Al verle moribundo, me recordó a mí en el estado tan lamentable en el que me encontraba hace apenas algunas horas. Lo tomé y lo llevé a casa conmigo. Había algo en esa mirada de ese animal, y eso me perturbaba. Pasaron los días y el animalito tuvo una pronta recuperación. Pensé que se iría con el tiempo. Sin embargo, por muy absurdo que suene, parecía que el animal gustaba de observarme. ¿Será que acaso me estaba volviendo loco? Podía jurar por mi difunta esposa que ese animal tenía una extraña forma de mirarme. Con el tiempo retomé mi hábito hacia la escritura. Parecía ser que mi obsesión por escribir una novela perfecta había vuelto nuevamente. Pero esta vez no lo hacía con el fin de satisfacer mi propio ego. No sería así esta vez. Había jurado ante la tumba de mi amada Leonora que si volvía a escribir, sería en honor a ella. Es por eso que me encontraba en mi habitación en esos momentos, inmerso en un mundo donde nuestra imaginación se plasma en el papel. Concentrado y en silencio, me mantuve escribiendo durante todo el transcurso de la noche. Cuando finalmente pude notar que mi vela estaba por apagarse, me percaté de que ya era muy tarde para seguir escribiendo. Me sentía muy cansado y me disponía a dormir. Pero el sonido de un pequeño cuerpo cayendo sobre mi balcón irrumpía en mi disposición de conciliar el sueño. «Será el gato de Eduardo», pensé. Y en efecto, era el gato de Eduardo. El pobre animal yacía tirado en el suelo,
Tenía un corte en vertical desde su pecho hasta su estómago. Creo que está más decir que el pobre se encontraba muerto. Me acerqué y no tenía ojos. Sus ojos habían sido removidos, sacados literalmente como por un par de garras. El nauseabundo olor de su cadáver que empezaba a descomponerse me forzó a devolver mis alimentos. Más que un vómito, fue un intenso calambre en el estómago que me obligó a que me postrara sobre mis rodillas. Solía no comer mucho, así que no había mucho que vomitar. Doblegado aún por el dolor, pude notar como un extraño bulto revoloteaba atolondradamente por encima del gato de mi amigo. Era el cuervo, y este me volvía a mirar con esos extraños ojos que tenía. Ojos que podía calificar ahora como malignos. Como era de esperarse, a Eduardo le desgarró la muerte de su gato. Lo había tenido por muchos años y el hecho de verlo no solo muerto, sino en el estado en que quedó, lo entristecía aún más. Yo, por mi lado, no le comenté que había encontrado el cuervo junto al gato. En lo personal, sospechaba de ese cuervo. Siempre me había inquietado su manera de mirar a las personas, en especial a mí. Aunque era irracional, pensaba que ese cuervo me odiaba. Pero aún más absurdo era pensar que el cuervo sabía que yo sospechaba de él. Puesto que desapareció los días siguientes, llegué a pensar que el maldito trataba de ocultarse como si supiera lo que hizo y ahora estuviera tratando de evitarme a toda costa. O al menos eso era lo que pensaba. Durante las noches podía sentir como algo me observaba mientras dormía. Para ser más específico, eran un par de ojos negros tan profundos como la noche misma, y a su vez tan intensos como para producir un cierto temor en mí. Por las siguientes noches me fue muy difícil reconciliar el sueño, ya que su presencia simplemente me incomodaba. Una noche, mientras mis ojos divagaban a través del oscuro firmamento, me empecé a preguntar si en verdad aquel engendro del mal, como lo había apodado, sería tan solo un simple cuervo o si en realidad habría algo siniestro en él. Quizás me estaba volviendo loco. Pero, ¿y si no? Si tuviera razón, entonces podría existir la posibilidad de que el maldito planeara hacer algo conmigo. Si así fuera, entonces, ¿qué sería? ¿Volverme más loco aún? ¿Matarme? En definitiva, tenía que dejar de pensar en eso o comenzaría a afectarme en verdad. Sin embargo, había algo que aún no lograba sacar de mi cabeza. Era algo que me perturbaba desde que llevé a ese maldito engendro a la casa. Siempre tuve la duda de por qué tenía esa extraña forma de mirar a las personas, y en especial a mí. No era propio de un animal mirar de esa manera, ni siquiera de un humano. La forma de mirar de sus ojos reflejaba nada más y nada menos que el mismo odio encarnado. ¿Será que acaso algún ente malvado, o tal vez la viva esencia del mal? ¿Qué era en realidad aquel maldito cuervo? Definitivamente estaba paranoico. Entre más lo pensaba, más me perturbaba a mí mismo. Quizás solo me sugestionaba. Sin embargo, mis pensamientos terminaron por verse interrumpidos cuando escuché un fuerte aleteo fuera de mi ventana. Era él. Se había posicionado sobre el balcón solo para verme, atemorizado y paranoico. Finalmente, me vi obligado a dormir. Al despertarme a la mañana siguiente me encontraba completamente empapado en sudor. Una pesadilla me había mantenido intranquilo durante las pocas horas que logré dormir. En mi sueño me encontraba caminando a través de una profunda oscuridad, pero de pronto, un par de ojos sin previo aviso se imponían ante mí. Podía reconocer aquel par de ojos, puesto que eran tan oscuros como para resaltar por sobre la oscuridad que me rodeaba. A medida que aquellos ojos comenzaban a avanzar, de entre las tinieblas emergía una horrenda criatura alada.
Esta tomaba vuelo y comenzaba a perseguirme. Estando a escasos metros de atraparme, logré despertar. Tras aquella terrible pesadilla logré incorporarme. Una vez estando de pie, salí de mi habitación y caminé a través del corredor. Mientras atravesaba el pasillo me fue muy extraño no ver a Eduardo durmiendo en su recámara, ya que por lo usual no solía despertarse tan temprano. Bajé a la planta inferior y allí estaba él. Fue un alivio para mí el verlo en su silla mecedora, pero se me hizo raro que haya pasado toda la noche allí, debido a que cuando pasé por su cuarto sus sábanas estaban aún intactas. Como estaba de espaldas, me acerqué y lo llamé por su nombre. No contestó. Rodeé la silla, solo para que mi expresión cambiara de una extrema curiosidad a un terrible espanto. Eduardo estaba muerto igual que el gato, con la excepción de que no tenía este corte visceral desde el pecho hasta el estómago. O al menos, eso vi de primera vista. Sin embargo, sus ojos no estaban. Se los habían sacado y solo quedaban unos huecos procedidos por un fino hilo de sangre que corría a través de sus mejillas. ¿En dónde está?, me dije a mí mismo. Volteé hacia todos lados. Ya no cabía duda de que había sido él. Logré enfocarlo en la ventana. Se acicalaba cínicamente mientras me lanzaba una mirada delatora de su culpabilidad. Me invadió la rabia y lancé el objeto más próximo a mí sin atinarle. Espantado por la brusquedad de mi acto, se fue volando. Eduardo, al igual que mí, era alguien solitario, sin parientes cercanos, por lo que se procedió sin mucha demora a su entierro. Se citó a algunos conocidos para que asistieran y a unos pocos amigos también. Se había acordado realizar su entierro por la tarde, tal y como lo dictaba una de sus últimas voluntades en su testamento. Poco antes de salir, vi con la mirada perdida cómo el sol se aproximaba a ocultarse. Me sentía distraído, no solo por el hecho de que mi amigo había muerto, sino porque también aquel maldito infeliz comenzaba a enloquecerme. En cierta forma, había logrado inmiscuirse dentro de mis pensamientos. Me había obsesionado tanto con él que ahora más que nunca deseaba saber lo que se ocultaba detrás de sus ojos. Sabía que lo averiguaría en cualquier momento, pero no ahora. Por los momentos debía partir al entierro de mi amigo. Se me había hecho un poco tarde ya y sería muy descortés de mi parte el no darle un último adiós. Llegué al cementerio cuando apenas comenzaban los actos protocolarios del funeral. Me sentí aliviado, ya que al menos no había llegado tan tarde como esperaba. Al echar un vistazo a los que estaban presentes, pude observar que no había concurrido la cantidad de personas que yo hubiera esperado. Había aproximadamente alrededor de unas 20 a 25 personas reunidas en aquel funesto lugar, no más que unos cuantos amigos y unos pocos conocidos. Al intentar colarme entre los presentes, estos inmediatamente me devolvieron una mirada despectiva, pero más que despectiva, era acusadora. No lo decían, no lo insinuaban con palabras o acciones, pero lo pensaban. Pensaban que yo había asesinado a Eduardo. De hecho, lo empezaron a murmurar. Leves susurros llegaban a mi oído en forma de los más despectivos y desdeñosos comentarios. Sinvergüenza, descarado, asesino. Y otros comentarios más eran perceptibles en aquel ambiente hostil. Sabía que no habrían de creerme si les contase que en realidad fue el cuervo el hechor del crimen, por lo que me vi en la obligación de mantenerme inmutable y de bajo perfil durante el resto de la ceremonia. Aunque no existieran las pruebas fehacientes que me vinculasen con el homicidio de Eduardo, recientemente tenía a dudar sobre mi propia inocencia. Por un lado, tenía la certeza de no haber sido yo quien cometiera el crimen. Pero, ¿y si no? ¿Y si fuese yo quien lo asesinó en verdad? A causa de esa pregunta, me había mantenido absorto durante todo el transcurso del entierro, aún abstraído en el instante en el que el féretro comenzaba a descender
El aleteo de unas pequeñas alas me obligó a alzar la vista. Posado sobre su lápida se encontraba aquel maligno cuervo, invadido por la ira. Mi impulso al ver al animal fue meramente el de una bestia vil y salvaje que ataca a su presa. Aquella dantesca escena había resultado en una sorpresa para todos los presentes. Mis acciones habían sido mal vistas por ellos y ahora me miraban como un lunático. Sin embargo, ellos no podían comprender que yo solo quería alejarlo. Suficiente daño había hecho ya. Podía escuchar cómo me llamaban lunático en mi acto de cólera, mientras algunos presentes trataban de calmarme. Otros más, con su humanidad sobre la mía, intentaban impedir que matara al pájaro. Finalmente había perdido la cabeza. Me sedaron y fui llevado a la casa de mi extinto amigo bajo la excusa de que su muerte me había afectado de alguna manera. Me dejaron en libertad, evitándome la penosa obligación de ir a parar al manicomio o en la cárcel. Se me aconsejó que realizara algún tipo de actividad con el fin de despejar mi mente. Viendo mi situación, no me quedó más remedio que continuar con mi obra. Los últimos días los había pasado sumergido en mi mundo de fantasía, pero aún no lograba concentrarme lo suficiente como para poder terminar mi libro. Simplemente tenía un bloqueo mental, por lo que me vi en la necesidad de buscar en el opio y el alcohol como la solución para mis problemas e ideas. Todavía aturdido por los efectos del vicio, vi como aquel engendro maligno se posaba sobre la ventana de mi balcón. Intenté levantarme, pero torpemente apenas pude lograrlo. Ni siquiera me tomé la molestia en querer atacarlo, porque simplemente hubiera sido inútil. El opio cumplía con su efecto, inhibir mi furia. Sin embargo, mientras me acercaba hacia la ventana, encontré súbitamente el valor para poder afrontarlo de una buena vez. ¿Qué quieres? ¿Acaso no me has hecho suficiente daño ya? ¿No te fue suficiente con atormentarme todo este tiempo? Matando al gato, a mi amigo, haciendo que todo el mundo piense que soy un asesino, que soy un loco que cayó en la depresión por la muerte de su esposa. Dímelo, maldito. ¿Hace cuánto tiempo estás dañando mi vida? ¿1 año? ¿2? ¿Quizás desde que murió Leonora? ¡Respóndeme!, le gritaba mientras lo seguía viendo a los ojos. Esos malditos ojos que me habían vuelto loco. El verlos me hacía perder el control y la paciencia. Y ni siquiera porque aún estaba drogado fui capaz de controlar mi arrebato de ira. De un golpe, rompí el vidrio que resguardaba la ventana del balcón. El animal, que ni se inmutaba, parecía gozar de mi dolor mientras me desangraba por el golpe. Entre gritos y vociferaciones pregunté: ¿qué demonios eres? No eres un simple cuervo normal, ¿cierto? Tus ojos llenos de maldad te delatan, maldito infeliz. ¿Por qué me haces atravesar todo esto, cuervo estúpido? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué placer sientes al verme sufrir? ¿Qué acaso quieres verme muerto? ¿Eso quieres? El asustado animal había empezado a aletear y gruñir fuera de lo común. Para este punto, me di cuenta de que ya había perdido el control. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Dije musitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano encarecieron a mis libros, dieran tregua en mi dolor.
dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre, y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora de mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora, mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. ¡Leonora! Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazando dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue un momento al silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta posado, inmóvil y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma, y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dije es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su centinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica, de nunca, nunca más. Mas el cuerpo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que ese torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más.
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ay! Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incenciario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable!, dije. Tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh apura este dulce demente, y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, hay bálsamo en Galat. Dime, te lo imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y a la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse, nunca más. Espero que les haya gustado el video. Amigos, recuerden que si tienen historias aterradoras que quieran compartirme para que sean narradas en el canal, pueden hacerlo al siguiente correo: almaoscurarelatos32@gmail.com. Por favor, comenten qué tal les ha parecido el video, y si tienen alguna idea sobre algún nuevo video, pueden escribirla igualmente en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, les deseo a todos una feliz noche. Y recuerden siempre abrazar el abismo y la oscuridad.